de acá a 10 años? Vieron que hay muchos estudios de mercado que dicen que las profesiones actuales van a desaparecer. De hecho, es cierto, no va a haber más abogados como los conocemos, ni periodistas como los conocemos. Todo se va a focalizar más en un contenido mucho más específico. Pero aquí tenemos un experto, que es nuestro colega, John Zweig. Vamos a presentar su charla Robótica, la era de la innovación disruptiva. ¿Cuáles son las perspectivas para los próximos 10 años? Y les cuento que Joan es innovador tecnológico, emprendedor, autor, docente y speaker, gerente de marketing para Latinoamérica de Maytronics, y hoy coordina el Centro de Divulgación Tecnológica de la Facultad de Ingeniería de la UADE. Además, es columnista de tecnología de diversos medios. Bienvenido, Joan. Un fuerte aplauso para él. Me cambio de sombrero para compartir con ustedes un poquito las visiones del mundo de la robótica y las perspectivas para el corto y mediano plazo. Como comentó Irina y como estuvimos viendo a los speakers de lujo al principio y contextualizando un poquito las tecnologías que están marcando un antes y después en la vida cotidiana, vamos a hablar puntualmente de robótica. Del año 2005 entra al país el primer robot doméstico a la Argentina, que es el Dolphin, el robot que limpia piscinas de natación. Hoy en día yo dirijo, como comentó Irina, el departamento de marketing de la compañía para Latinoamérica. Desde Buenos Aires manejamos la operación para toda Latinoamérica. Y además, en los últimos años trabajé mucho creando empresas y ONGs vinculadas a estas tecnologías que estamos conversando. Así que las ideas es un poco hablar acerca puntualmente de cómo llegamos al punto actual a nivel tecnológico, y para hablar para poder empezar a entender esto, y son conceptos que también en la conferencia anterior estuvieron viendo, tenemos que ir desde el punto de partida de la evolución biológica versus la evolución de la tecnológica de por sí. El tamaño del cerebro del ser humano, el cerebro del ser humano en general es el mismo de la prehistoria en cuanto a masa muscular. Sin embargo, la tecnología como motor de cambio social permitió muchísimos avances en cuanto al bienestar social. Empezó a permitir duplicar la expectativa de vida, empezó a permitir reducir niveles de mortalidad infantil. Con inventos como por ejemplo Internet empezamos a democratizar el acceso a la información, o la computadora personal empezó a convertirse cada vez más en esta máquina que potencialmente pueda crear cada vez más cosas. Y en los últimos 30 años, para contextualizar, tuvimos cambios muy profundos y en comparación o proporcionalmente fueron mucho más profundos que en los últimos 200 años de historia de la humanidad. Entonces, por ejemplo, esta es una imagen muy famosa de la Asunción del Papa del 2005 versus la Asunción del Papa del 2013. No voy a entrar en detalle acerca de cuál es la importancia que hoy en día tiene los teléfonos celulares hoy en día en la vida cotidiana de nosotros, e Internet cada vez más se posiciona como nuestro escenario a nivel social, a nivel laboral también. Industrialmente, como estuvimos viendo en las conferencias pasadas, también el mundo cambió muchísimo. Uso consciente de recursos, automatización laboral, son cosas que ya estamos palpando en el hoy, y que hay casos puntuales de trabajo en el país y en la región que empiezan a palpar las transformaciones que se van a empezar a vivir en el corto y mediano plazo de los próximos años. Y la tecnología, otra vez, es un resultado también que en el siglo XX la computadora personal, ideada por Alan Turing a finales de la Segunda Guerra Mundial para poder descifrar el código Enigma, este padre de la computación moderna, fue la responsable de este proceso de masificar el poder hacer, e Internet como esta primera red de computadoras interconectadas, estos dos grandes hitos del siglo XX. Pero en este incipiente siglo XXI empezamos a ver algunas tecnologías que vamos a cubrir en el evento de hoy, que empiezan a traer muchas preguntas y muchos posibles escenarios usando la tecnología, como por ejemplo Bitcoin, como por ejemplo empresas como SpaceX que trabajan en lo que es transporte aeroespacial. Pero puntualmente, para empezar a hablar de robótica brevemente, tenemos que hacer también un cambio de pensamiento a la hora de empezar a aplicar estas tecnologías en nuestra vida cotidiana, en nuestros modelos de negocios, en las empresas que gestemos en un futuro. Entonces, les voy a dar un ejemplo, me parece que es interesante. Este, por ejemplo, es la Ferrari, es uno de los modelos más caros de la compañía. Va de 0,100 km por hora en 2,6 segundos y ronda el $1,500,000 aproximadamente. En mayo del año pasado, Tesla anunció el SP90D, que va de 0,100 km por hora en 2,6 segundos a $88.000. Es decir, de $88.000 a $1,500,000 con la misma performance técnica. Hoy en día los analistas financieros proyectan que Ferrari, la verdad que tiene un cambio grave en cuanto a visión estratégica.
y ellos creen que la idea de un motor, de un vehículo de su compañía sin motor a combustión es una escena casi obscena. Estas palabras de Sergio Machón, el board director. Pero bueno, es un cambio de pensamiento, también pensando que el mercado actual y los chicos que nazcan de ahora en más están naciendo chicos que no van a manejar más vehículos hoy en día. ¿Por qué? Por los vehículos parcialmente autónomos y autónomos por completo. Y en este proceso de transformación, pensemos en las millones de personas que trabajan manejando vehículos. Entonces sí, va a haber una reconversión laboral muy fuerte. O estamos viendo en un mundo también que Bill Gates en marzo de este año anunció que según él deberían tributar impuestos los robots que quiten empleos directamente. Son procesos de transición. Otro analista europeo keynesiano que anunciaba que según él deberíamos ralentizar la automatización laboral. Son grises que se van gestando, que son interesantes de empezar a ver cómo se va, o cosas también, quizás que son hasta bastante más polémicas. Un ingeniero chino se casó con un robot que él mismo construyó. Entonces, son cosas que hoy en día ya estamos viviendo, ya estamos palpando, que nos parecen a veces creepy, que nos parecen graciosas, pero la verdad que son grises que nos empiezan también a proyectar un poco el mundo que se viene. Y una de las conclusiones que empezamos a notar es que la tecnología avanza a ritmos exponenciales y muy por detrás viene la vida real. Las realidades a nivel social, las realidades a nivel económico, las realidades a nivel políticas. Entonces tenemos ahí una primera brecha que tenemos que empezar a aprovechar. Y vamos a hablar un poquito más puntualmente acerca del mundo de la robótica. Como les comenté, yo hoy en día dirijo y me especializo en robótica doméstica puntualmente desde el lado del sector comercial. Y en la robótica hay polémicas, hay algunos analistas que tienen polémicas muy fuertes alrededor de la robótica. Es uno de los paraguas tecnológicos que promete cambiar de manera más abrupta la industria, tanto comercial como residencial en el corto y mediano plazo, en el país también. Y para hablar de lo que es un robot, vamos primero a tratar de definir lo que es un robot, que Ale también en su conferencia, en la conferencia pasada también dio algunas aproximaciones, pero a mí me gusta comparar un robot con el ser humano. Entonces nosotros como seres humanos sentimos mediante estímulos, procesamos mediante nuestra unidad central de procesamiento, que es el cerebro, y actuamos mediante el cuerpo. La robótica siente mediante sensores, procesa mediante procesadores, sensores y procesadores cada vez más chiquitos, cada vez más inteligentes, cada vez más autodidactas, y actúa mediante patrones de hardware o software. Lamento informarles que la robótica morfológicamente no es parecida en su gran mayoría a Arturito y Robotina. Morfológicamente tienen formas determinadas para hacer una tarea en forma puntual. Pero hoy en día, por ejemplo, como robot domésticos, uno puede tener un robot que limpia una pileta, que aspira una casa, que corta el pasto, que limpia la ventana, que limpia la parrilla o hasta nos sirve de mascota. Pero lo importante a comprender con este tipo de productos, que otra vez morfológicamente cumplen una función determinada, es que cuando llega un robot a una industria es porque ejecuta una tarea decenas de veces de forma más eficaz que un ser humano. Lo mismo pasa con los autos autónomos en general, que también a nivel de performance técnico y a nivel de ratios de eficacia son mucho más eficaces que un ser humano de por sí. Y también hay robots que son también no tan inofensivos, como por ejemplo todo lo que es el fenómeno de robótica militar, en ese sentido. Entonces son áreas que van a aplicar a un montón de industrias. Y otra vez, la robótica está presente en muchas áreas de nuestra vida cotidiana que a veces no somos conscientes. Vehículos autónomos en general, naves no tripuladas, robótica experimental, robótica industrial, robótica de servicio en sí. También un montón o por ejemplo, robótica que también son plataformas de inteligencia asistida intangibles. Este, por ejemplo, es un proyecto que se llama mysecond.com. Es un asistente virtual híbrido que uno lo contrata por horas y le permite hacer tareas como si fuera un asistente personal. Entonces, por ejemplo, yo le puedo pedir a MySecond, que uno le puede llamar como uno desee, por mail o por WhatsApp, le puedo pedir, necesito que me consigas una cotización de 10 proyectores para un evento en Palermo en tal fecha, y se va a comunicar va a buscar los proveedores, se va a comunicar con los proveedores, va a recibir la información, la va a ordenar en tiempos mucho más chicos y con ratios de eficacia más grandes. También tenemos proyectos que a veces son aún más creepy, como por ejemplo Ethernet.me. Ethernet es una red social que se proyecta que se va a lanzar para consumidores finales el año que viene, que lo que hace es recopilar todas las huellas digitales que nosotros dejamos presentes en Internet.
un me gusta que ponemos, un me gusta que sacamos, un amigo nuevo que agregamos, un amigo nuevo que eliminamos, una foto que tomamos, un hashtag que agregamos, una mención en un motor de búsqueda cuando salimos. Y lo que hace esa plataforma, que hoy en día está en beta cerrada para desarrolladores, es cuando esa persona fallece, genera un avatar virtual para poder seguir hablando con tu familia, amigos, pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de servicios son servicios que también censan, procesan y operan a partir de las variables que van aprendiendo. Y también por este motivo, y que seamos conscientes que todos nosotros estamos muy cerca de ser inmortales tecnológicamente. ¿Por qué? Porque nosotros, no sé si alguna vez alguno hizo el ejercicio de googlearse a uno mismo. Entonces le aparece la cantidad de resultados de su nombre. Esos resultados son como pequeños tatuajes que nosotros tenemos presentes. Esos tatuajes van a perdurar mucho más que nuestro cuerpo en la vida cotidiana. Esos tatuajes van a perdurar mucho más. Entonces, ese tipo de proyectos que a veces nos parecen creepy, pero la perspectiva para los próximos años, los que estemos sentados en la sala, vamos a tener la posibilidad de poder ser inmortalizados de cierta forma, porque vamos a ser inmortalizados por un sistema binario todavía, mediante un sistema informático en general. Después hay predicciones que a veces son polémicas y otras son de consultoras también muy relevantes, como por ejemplo Gartner dice que para el 2025 el 30% de las tareas que hoy en día son realizadas por seres humanos van a ser reemplazadas por robots y que 4 años más tarde, para el 2029, el nivel de inteligencia de la robótica va a superar el nivel de inteligencia del cerebro del ser humano. Lo que pasa hoy en día es que la barrera es que todavía no tenemos claramente una visión de cuál es la capacidad de interconexión del cerebro humano. Esa es una barrera que tenemos hoy en día que todavía es sortear para poder replicarla en un entorno informático. Entonces, algunas preguntas que surgen a partir de todo este paraguas pueden ser cómo adaptarnos, cómo anticiparnos, cómo empezar a enfrentar las grandes crisis globales usando esta información, o qué habilidad desarrollar. Entonces, podemos tener una postura más apocalíptica y creer que nos vamos a quedar desempleados, pero la pregunta sería, y a mí me gusta reconvertirla, decir, ¿qué habilidades tenemos que empezar a desarrollar para poder convivir con máquinas más inteligentes? ¿Qué habilidades tenemos que empezar a desarrollar para convivir con máquinas más inteligentes? Y las habilidades vinculadas a la creatividad, al cruce creativo de información, al análisis de la información, al manejo de equipos, las habilidades más humanas van a seguir estando de la mano de los humanos, por lo menos en el corto y mediano plazo. Entonces, en los próximos años vamos a ver cambios muy profundos, vamos a ver desaparecer el dinero en soporte de papel, vamos a ver plataformas que buscan disminuir la brecha de participación ciudadana o la brecha de participación democrática en general. Vamos a ver una transformación muy grande de la terminación del cierre de los medios en soporte de papel. Vamos a tener la posibilidad de andar o de poseer un vehículo autónomo, un vehículo que no lo conduce nadie. Vamos a ver una reconversión que la verdad que hace muchos años en la historia de la humanidad no se ve de manera tan abrupta estos cambios que se gestan. Y otra vez, y a veces yo trato de ser muy crítico de la tecnología y tomarla realmente como una herramienta, como un instrumento que favorece el bienestar y que tiende a favorecer el bienestar de nuestras familias, ciudades, regiones en general. Pero otra vez, la ciencia ficción y la filosofía hace predicciones todo el tiempo de estos fenómenos. Y la verdad que es interesante empezar a ver, y hay muchos autores en muchas películas que lo que hacen es proyectar, pero ¿hasta dónde es una máquina? ¿Hasta dónde es un ser humano? ¿Cómo son los límites éticos de la adopción de estas tecnologías en ese sentido? Con las ciudades inteligentes pasa esto muchísimo, con la robótica también. Pero claramente vamos camino a se van a generar nuevos empleos, se van a transformar empleos existentes. Vamos a incorporar cada vez más naturalmente estas tecnologías y vamos realmente a ver un surgimiento de la robótica. Hoy en día estamos realmente en un pico de expectativas muy grande acerca de la adopción de la robótica en la vida cotidiana. Y la verdad que, otra vez, yo les quiero dejar que el mensaje de que la robótica está transformando paradigmas culturales, económicos y políticos. Y la adopción de la robótica, tanto de manera tangible o intangible, todos interactuamos con robots a diario, vamos a interactuar cada vez más con robots, todo el tiempo. El 90% de los robots que hoy en día existen son intangibles. Hoy en día existen alrededor de 25 millones de unidades robóticas de industria y de servicio alrededor del mundo. Entonces, sigamos apostando a generar habilidades y a difundir, adoptando estas tecnologías de manera crítica para realmente pensar en un futuro y un bienestar mejor para todos nosotros, familias, ciudades y regiones.